Hola eternos lectores, ¿cómo están? Para quienes no me conocen, mi nombre es Carolina y el día de hoy les traigo la reseña de este libro que tengo acá, que es Peter Pan de James Matthew Barrie. La verdad es que estoy segura de que conocen la historia de este libro. Si no es por haber leído el libro, de seguro la conocen por la película que hizo Disney en 1953 o por la adaptación que hizo Universal en 2003, que se llama Peter Pan, la aventura comienza o la nueva aventura. Bien, en caso de que no sepan nada de este libro, les cuento que el escritor fue un periodista, dramaturgo y novelista escocés, que en realidad este libro había sido una obra de teatro, ¿sí? Que se estrenó en 1904, pero después en 1911 se hizo novela con el nombre de Peter Pan y Wendy. La historia trata sobre Wendy, Michael y John, los hermanos Darling, que viven con su madre, su padre y su niñera Nana, que es una perra terranova, no San Bernardo, como aparece en todas las películas y adaptaciones que se hacen. Bien, estos niños tienen dos pensamientos constantes en su mente. Uno es el país de nunca jamás y el otro es Peter Pan. La señora Darling, la madre de los niños, obviamente no entiende qué es lo que está pasando, pero cree que es producto, digamos, de la imaginación de los niños. Y cuando le comenta estos pensamientos que tienen en la cabeza de los chicos, al señor Darling, él le dice que no se preocupe, que seguro son ideas que Nana les metió en la cabeza. Sin embargo, en realidad Peter Pan no solamente es producto de la imaginación de los niños, y un día se los lleva a vivir grandes aventuras en el país de nunca jamás. Yo les quiero hablar de este libro en particular, ¿sí? En sí les quiero hablar de esta edición en particular. Son 228 páginas, con lo cual se lee rápido, porque no son demasiadas. Además, les quiero contar que tiene un lindo diseño de hoja. No sé si ven, pero tienen muchos márgenes. La letra es súper clara, el interlineado es súper lindo. O sea, a lo que voy con esto es que si compran esta edición en particular, van a ver que no solo se lee rápido y fácil por la historia en sí, que es muy interesante, es muy atrapante y muy entretenida, sino porque el mismo texto, ¿sí? Su forma, habilita una lectura amena, ¿sí? Además tiene algunas ilustraciones muy bonitas. Yo les voy a mostrar ahora una. Por ejemplo, acá lo tienen a Garfio, ¿sí? Debo decirles que este libro en particular, ¿sí? En esta edición, yo lo recomiendo a partir de los 10 años aproximadamente. Obviamente siempre va a depender del niño, ¿no? No es una cuestión de, hay niños que quizás con 10 años son muchísimo más niños que otros, ¿sí? Pero creo que a partir de los 10 años lo van a poder disfrutar muchísimo más. Menciono esto porque no se vayan a creer que porque la historia es la de Peter Pan, esta edición es para todas las edades, ¿sí? Hay algunas cosas que si la leen niños de menos de 10 años o incluso niños de 10 años, hay algunas cosas que se van a perder, ¿sí? Hay una parte, ¿sí? En la que el señor y la señora Darling, antes de tener a Wendy, digamos, debaten si su posición económica es adecuada para poder mantener a un niño. Y empiezan a hacer toda una reflexión más económica, por así decir, ¿sí? Entonces empiezan a hacer cálculos matemáticos, a ver de cuánto es el ingreso que ellos tienen y cuánto deberían gastar en comida, en todo lo que su hijo necesitaría, ¿sí? Eso, por ejemplo, es algo que a un niño se le escapa de las manos, ¿se entiende? El problema que tiene el señor Darling también en torno al qué dirán, que constantemente está preocupado porque ellos son la única familia que tiene, en vez de una niñera humana, tienen una niñera perra. Entonces, el problema del qué dirán también a un niño de incluso de 10 años o menos se le puede escapar, ¿sí? Así que quiero recomendar que esta edición en particular, si la van a hacer como regalo, se la hagan a alguien de 10 años en adelante. Y en lo posible, si es un niño de 10 años, hasta léanlo con él, ¿sí? O con ella, ¿sí?
La historia del libro realmente es muy linda, ¿sí? Como les mencionaba antes, básicamente consiste en que los hermanos Darling, Wendy, John y Michael van a ir al país de nunca jamás a vivir grandes aventuras, ¿sí? La historia es muy interesante, en tanto que en un solo relato van a tener sirenas, piratas, indios, travesuras, es decir, van a encontrar de todo. Realmente es un relato muy, muy rico en tanto a la diversidad de personajes que tienen, ¿sí? Y la cantidad de cosas que van pasando. La imaginación en este relato obviamente está al 100%, ¿sí? Debo decir que Peter Pan, como el Principito, hacen una reivindicación de la niñez que es realmente muy, muy bella, ¿sí? Que es justamente ahora lo que quiero mencionar. En este libro aparece el problema de, digamos, la niñez y adultez, ¿sí? Aparece el tema y la problemática de crecer, ¿sí? Como ustedes saben, Peter Pan es un niño que no crece. Él decidió no crecer. Cuando escuchó a sus padres por primera vez oír cómo iba a ser él cuando sea un hombre, él huye a los jardines de Kensington, donde vive un tiempo con las hadas y después se va al país de nunca jamás. Peter Pan es la representación perfecta de la niñez. Y digo que es perfecta la representación de la niñez que hace Peter Pan porque no está idealizado, no es un niño idealizado, ¿sí? Eh, a mí me gusta mucho cuando se representan a los niños de forma no idealizada. Uno tiende a pensar que los niños siempre, bueno, son perfectos, son buenos y demás. Que quizás puede ser cierto, como que no. A mí en realidad me gusta creer que no. Los niños en realidad son muy impulsivos, ¿sí? Y si bien quizás no tienen una maldad consciente, me parece que sí tienen, se guían, digamos, por impulsos, ¿sí? Peter Pan es la representación de una niñez no idealizada. Peter Pan, por ejemplo, digamos, elimina a los niños perdidos cuando crecen, ¿sí? No tuvo ningún problema en cortarle la mano a Garfio y dársela de comer a un cocodrilo, ¿sí? O sea, estamos hablando de un niño que no es perfecto, ni un angelito caído del cielo y demás, que en realidad es como yo pienso que son los niños, ¿sí? Los niños, al no tener ningún tipo de, por lo menos de momento, eso es lo que quieren cuando son grandes, ningún tipo de, digamos, de límite, ¿sí? Los límites obviamente son externos, pero en sí mismos ellos no se ponen los límites. Entonces me parece que sería lo más lógico en realidad que los niños no estén representados de forma perfecta, porque no son perfectos en el sentido de que cometen errores porque no tienen todavía adquiridos los límites que uno mismo debe ponerse, ¿sí? En este libro aparece la crítica al mundo adulto en el sentido de que la adultez está asociada a la pérdida de la alegría, de las travesuras, de la diversión, ¿sí? El hecho de ser adulto implica adquirir responsabilidades y todo eso queda olvidado, ¿sí? La gente adulta es vista como gente que pierde la alegría, la esperanza, la diversión. Entonces es lo que Peter Pan evitó en su momento y por supuesto está en contra de todo eso, ¿sí? Él, por su parte, lo que hace es enaltecer la niñez, ¿sí? La lucha más grande de este libro es la que se da entre Peter Pan y el Capitán Garfio. Obviamente, como les decía, para mí Peter Pan representa la niñez, ¿sí? Y obviamente Garfio representa la adultez. Eh, Quiero aclarar esto de que Peter Pan representa la niñez y quiero aclarar que para mí la representa en todo su esplendor, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, que igual todo es relativo, ¿verdad? Pero me parece que es una linda representación de la niñez. Por un lado, la representa, digamos, del lado lindo, cuando hace sus travesuras y es ingenioso y es inocente.
De travesuras, bueno, ya les había contado esto de que tiende a querer soplar las estrellas para apagarlas y molestarlas. El lado de su inocencia, por ejemplo, aparece cuando no se da cuenta, digamos, Wendy en un momento es herida y le pide a uno de los niños perdidos que vaya a buscar a un médico. En el país de nunca jamás no hay médicos, entonces este niño lo que hace es vestirse, ¿sí? Disfrazarse, haciéndose pasar por médico. Peter Pan cree efectivamente que es un médico, ¿sí? Entonces ahí tenemos esta inocencia, ¿sí? Del lado malo, por ejemplo, les puedo mencionar que Peter Pan es muy impulsivo, ¿sí? Tiende a decir lo primero que se le cruza por la cabeza, entonces eso genera mucho conflicto, ¿sí? Cuando la persona está esperando un cierto filtro, ¿sí? Además, es muy alardero y no tiene conciencia del peligro. Por ejemplo, para llegar al país de nunca jamás, Wendy, John, Michael, Peter y Campanita tuvieron que volar por muchísimo tiempo. En un momento les agarra sueño y cada vez que sus hermanos se quedaban dormidos, dejaban obviamente de volar y caían en picada. Peter, digamos, esperaba al último momento para salvarlos. ¿Sí? Wendy se desesperaba diciéndole que por favor lo salve, lo salve, lo salve, y él, para probar, digamos, sus habilidades, esperaba hasta el último segundo para salvarlos, ¿sí? Es decir, no tiene conciencia del peligro y obviamente eso es un peligro también. Garfio, por otra parte, representa el mundo adulto. De hecho, si bien uno puede creer que es un pirata y es un bárbaro y que no tiene ningún concepto de civilización ni nada por el estilo, nada más lejos que eso, ¿sí? Garfio es, digamos, se lo reconoce por sus buenos modales, ¿sí? Y les quiero leer algo al respecto. En la página 70 de esta edición se describe su aspecto físico y en la página 71 dice, en cuanto a sus modales, aún conservaba un cierto aire de gran señor, mantenía las apariencias incluso durante la lucha más sangrienta y parece ser que era famoso por su habilidad para contar historias. Cuanto más educado era, más siniestro resultaba, lo cual era probablemente la prueba más certera de su buena cuna. La elegancia de su dicción, incluso cuando hacía blasfemias, así como la distinción de su porte, evidenciaban que era de una casta diferente a la de su tripulación. De hecho, cuando se mencionan las cosas que le molestan a Garfio de Peter, lo que le molesta, digamos, es la impertinencia, la soltura, ¿se entiende? Le molesta la arrogancia, le molestan los malos modales que tiene, ¿sí? Es decir, estamos frente a un adulto al que le molesta del niño que sea niño y que se comporte como un niño, ¿sí? Así que esta rivalidad me parece que está muy marcada a lo largo de todo el texto, ¿sí? Esta lucha entre la niñez y la adultez. Obviamente que Peter lucha, digamos, contra la adultez hasta tal punto que huye de la misma adultez. Por supuesto que también aparece esta idea de que la adultez te quita un montón de cosas, pero por otro lado te da otras, ¿sí? Como por ejemplo una familia. Peter Pan no tiene una familia, los niños perdidos no tienen una familia y de hecho la llevan a Wendy, ¿sí? Para que sea su madre, ¿sí? Sea la madre de ellos. El narrador de esta historia, la verdad que es increíble, ¿sí? Es un narrador bastante particular porque lo que hace es, digamos, como invitar literalmente al lector a ser partícipe de lo que está pasando, ¿sí? Les voy a dar algunos ejemplos. En la página 67 y 68 de esta edición dice así: todos querían sangre menos los niños, que aquella noche solo pensaban en recibir a su capitán. Como es de suponer, el número de niños varía dependiendo de los que mueren en la lucha y de los que Peter elimina al ver que crecen, ya que crecer está prohibido. Lo cierto es que en aquel momento eran 6, contando a los gemelos como 2. Vamos a imaginar que estamos escondidos en los cañaverales y que los vemos pasar en fila india, con la mano pegada al puñal.
Acá, si ustedes ven, aparece el vamos a imaginar, ¿sí? Es decir, está invitando al lector a, digamos, meterse dentro de la historia, ¿sí? Vamos a imaginar que estamos escondidos atrás y que los vemos pasar, ¿sí? Es esta idea de meter al lector dentro de esta historia. La verdad es que quise hacer, digamos, un relevo de todo lo que me parecía más importante. Como reflexión final, quiero decirles que es un libro realmente muy lindo. Sé que no es, digamos, para cualquier tipo de edad, ¿sí? Como les decía al comienzo del video, me parece que lo indicado sería a partir de los 10 años y en lo posible con acompañamiento de algún adulto. En el caso de que lo lean niños más pequeños, sinceramente considero que ni siquiera van a poder disfrutar de la lectura. Así que lo ideal sería, bueno, como les decía, a esa edad. Igual todo es muy relativo. La historia es maravillosa. Van a ver que la van a disfrutar muchísimo porque es muy exótica, hasta les diría en algunos puntos, ¿no? Es muy entretenida y pasan escenas, digamos, episodios muy divertidos también. Obviamente los adultos van a poder encontrar todas estas cuestiones que les mencionaba, el tema de la rivalidad entre la niñez y la adultez. Realmente les recomiendo este libro, pueden disfrutarlo personas de 10 años en adelante tranquilamente, incluso también gente más grande. Yo de hecho lo leí ahora y la verdad es que me gustó por igual. Obviamente que lo leo más a conciencia que cuando era más chica, así que le encontré un montón de cosas nuevas, pero la verdad es que es una lectura para cualquier edad, ¿sí? Así que bueno, que lo disfruten, buena lectura, nos vemos la próxima, chao.